Bienvenidos todos a nuestro segundo episodio de Aprendiendo a Trascender. Mi nombre es Aleja o Alejandra y es un placer tenerlos a todos aquí. Continuando, hoy vamos a discutir un poco, a conversar un poco acerca del propósito de meditar. Todos como seres humanos siempre estamos en un intercambio de energía con otros seres a nuestro alrededor y nuestro ambiente. Y la meditación nos ayuda a sentir y a conectarnos con esas interacciones más sutiles que tenemos, esas interacciones energéticas que los 5 sentidos no nos ayudan a recibir, ¿no? Son muy limitados para ayudarnos a conectarnos a esos otros niveles energéticos más profundos. Entonces, a nivel más básico, un estado meditativo modifica el tren de nuestros pensamientos a una velocidad como más manejable, pero meditar no es realmente enfocarse en un punto, dirigir la mente hacia un pensamiento. Meditar es pasar más allá del pensamiento mismo, es ir más allá de esa actividad mental. Es como habitar entre un pensamiento y otro, entre esos espacios vacíos que hay entre un pensamiento y otro. Ahora, a nivel más profundo, nosotros perdemos nuestra identidad como individuos, como Alejandra, Latina. Esto deja de existir, es como nuestra identidad como individuos se desvanece para dar lugar a una no identidad, donde sencillamente somos todo y todo es nosotros. Estamos conectados a algo que es mucho más inimaginable y algo que no se puede describir con palabras. En la medida en que entramos en estado meditativo, nos damos cuenta que no somos este cuerpo físico, que tampoco somos nuestra mente. Y esta frase de que pienso, luego existo, la cual no discutiremos a profundidad en esta ocasión, es bastante controvertida en el sentido que a un nivel podemos decir que sí, el hecho de que pensamos nos hace seres humanos, pero a un nivel más profundo, nosotros somos, aun si no pensamos. Nosotros existimos más allá de la actividad de pensamiento. Entonces, ese será tópico para otro momento. Pero entonces nos damos cuenta cuando estamos meditando que no somos ni nuestra mente y no somos nuestro cuerpo, ¿no? No existimos por tener una mente o por tener un cuerpo. Observen cómo cuando meditamos podemos observar que estamos meditando. Si somos nuestra mente o nuestros pensamientos, entonces, ¿qué es eso que observa que estamos pensando? La meditación es un instrumento que nos permite volvernos más conscientes de lo que pasa en nosotros y alrededor de nosotros, especialmente aquello que escapa a nuestros 5 sentidos. Es que realmente somos como ninguna otra criatura en la creación. No somos como un libro que pueden leer, pero no puede leerse a sí mismo. O un cuchillo que puede cortar muchas cosas, pero no puede cortarse a sí mismo. No, mucho más allá de ello, como seres humanos, podemos desarrollar una actividad, ejecutar una acción y al mismo tiempo observar que la estamos ejecutando. Entonces, realmente no somos ni siquiera la capacidad de pensar ni el pensamiento, pero aquello que es consciente de que hay una capacidad de pensar y de que se están dando unos pensamientos. Entonces, volviendo a este punto de observarnos a nosotros mismos,
Este es uno de los más grandes beneficios de la meditación. Poder, como observadores, entender qué está pasando en nosotros y alrededor de nosotros. Notamos cómo ciertas experiencias evocan ciertas emociones y ciertas respuestas. Y esto podemos eventualmente verlo en tiempo real, cuando está pasando en el instante. Y ello nos permite descubrir que realmente nadie nos hace sentir o actuar de una forma u otra, pero que a cada instante nosotros estamos escogiendo responder de una manera o de otra. Como dice el vallenato, el que ofende siempre dice que se defendió. Es como culturalmente estamos acostumbrados a justificar nuestras acciones en las acciones de los demás. Entonces realmente siempre estamos justificando lo que hacemos nosotros basado en la experiencia en la que estamos viviendo en el momento, ¿no? Pero realmente somos nosotros los que estamos tomando una decisión. Sentir una emoción particular, tomar un camino particular y dar una respuesta específica. Entonces, esta capacidad de observación, si lo vemos más de cerca, realmente es como un superpoder humano. No tenemos realmente mucho control sobre lo que pasa a nuestro alrededor, pero siempre podemos escoger cuál es nuestra respuesta a aquello a lo cual nos enfrentamos. Y ese superpoder lo tenemos todos. Ahora, existen varias dinámicas que moldean el tipo de respuestas que damos a diferentes situaciones. Y estas respuestas pueden volverse tan comunes que llegan al punto en que las describimos como rasgos de nuestra personalidad o de la personalidad de alguien, ¿no? Porque es tan común que la persona actúe en cierta forma o reaccione de cierta forma dependiendo de determinada circunstancia. Ahora, la pregunta del millón es: ¿puede la meditación, que nos ayuda a observarnos a nosotros mismos, ayudarnos a cambiar nuestra respuesta a diferentes estímulos, ya sean a nivel emocional, donde no lo expresamos con palabras, pero solo lo sentimos, o a nivel físico, donde tomamos una acción directa? Este es el asunto principal de esta exploración que estamos haciendo hoy. Ahora, la respuesta, en pocas palabras, de acuerdo a mi experiencia individual, la respuesta es sí y no. Entonces, analicemos un poco primero cuándo sí y cuándo no, para poder entender el por qué sí y el por qué no. Como leemos en muchos escritos sagrados de religiones antiguas y más recientes, cada ser humano es potencialmente la luz y la oscuridad del mundo. La educación, la formación, su aprendizaje o la falta del mismo en algunos periodos muy específicos, como la infancia hasta los 7 años, son herramientas esenciales para moldear lo que se vuelven rasgos de nuestra personalidad. Para entender más sobre este periodo de la infancia hasta los 7 años y cómo eso afecta la forma en que actuamos el resto de nuestra vida, o que podemos terminar actuando el resto de nuestra vida, les recomiendo el libro La biología de la creencia del Dr. Bruce Lipton. Ahora, lo otro interesante es ver que nosotros, como seres humanos tan perfectos como creación, estamos constantemente cambiando. Y pues a veces solo cambiamos de una forma que se refuerzan algunos de esos hábitos saludables o no saludables, ¿no? Pero siempre hay alguna forma de cambio. Así como siempre todo está en movimiento. Aun si este cambio y este movimiento pasan desapercibidos, todavía están pasando, ¿no? Ahora, eso es con respecto a los primeros 7 años
moldean en muchas formas cómo reaccionamos ante el mundo, los tipos de hábitos que terminamos desarrollando en nuestra juventud y edad adulta. Pero lo que es más interesante es como siempre estamos cambiando a nivel mental a una propaganda repetitiva, a unos medios de comunicación que repiten un mensaje esencial, poco directo, más subliminal, pero que es constante. Esa es otra forma de moldear lo que escogemos al final y la dirección que tomamos. Entonces, si no somos conscientes de cómo estas propagandas, el sistema educativo de la primaria, así tanto como la influencia de nuestros padres, están moldeando tantos aspectos de nuestro carácter, entonces realmente todos ellos de alguna forma son como programas o nos ayudan a desarrollar nuestro programa para decodificar la realidad. En su nivel más esencial, todos estos sistemas que ayudan a moldear nuestro pensamiento y nuestro carácter pueden ser instrumentos que ayuden a nuestro empoderamiento o pueden volverse instrumentos de control. Por ejemplo, en nuestros tiempos actuales, pensemos en los medios de comunicación. Un sistema que constantemente me sugiere que valgo por lo que tengo, por lo que acumulo, puede llegar a ser tan poderoso en moldear mis intereses, mi carácter, mis metas últimas de la vida. Es tan poderoso como lo que haya podido desarrollar a través de la infancia, a través de la niñez, en términos de baja autoestima, por ejemplo, o consideración de que uno no es bonito físicamente. Cualquier tipo de esas creencias profundas de uno mismo se refuerzan unas a otras, pero ellas mismas independientemente actúan de una forma que moldean el carácter de uno. Entonces, cada una actúa a diferente nivel y todas influencian nuestra forma de actuar. Y con frecuencia actuamos con base en todas ellas de forma inconsciente, porque son tan arraigadas con lo que consideramos somos nosotros que no distinguimos que esto es algo adquirido. Somos luz, potencialmente luz, pero también potencialmente oscuridad, dependiendo de que todas esas variables que moldean lo que escogemos, ¿no?, en la vida o la dirección en la que escogemos ir. Entonces, un sentimiento de baja autoestima o una consideración de que soy yo un ser material que vive para acumular cosas materiales, ambos van a provocar respuestas específicas, percepciones de la realidad que en últimas son muy limitantes y generan constantes emociones de insatisfacción o de uno siempre querer algo más para lograr ser feliz. Y estas diferentes emociones, claro, surgen y resurgen dependiendo de las condiciones que estemos enfrentando a cada momento de nuestras vidas. Entonces, de alguna forma es fácil, si no estamos conscientes, si no estamos aprendiendo de nosotros mismos a través de observarnos a nosotros mismos, entonces nuestra respuesta a varios estímulos realmente parece fuera de nuestro control y directamente está relacionada con lo que llamamos nuestra forma de percibir la realidad. Sistema de decodificación de la realidad que yo tengo es la clave aquí, y es la meditación en la que me conecta con el entendimiento de cuál es ese sistema que estoy usando para decodificar mi realidad.
Y es por ello que con tanta frecuencia escuchamos ahora más que nunca las frases: si quieres cambiar tu realidad, trabaja en cambiar tu percepción. Cambio de la percepción lleva a un cambio de tu realidad. Entonces, si nuestra percepción de la realidad nos está sugiriendo constantemente que este mundo físico lo es todo, que somos materia, en la medida en que nos enfocamos en este mundo físico como nuestro todo, allí es donde enfocamos nuestra atención. Y donde va nuestra atención, allí va nuestra energía. Y donde va nuestra energía, esa es la realidad que creamos. Interesantemente, en donde uno se enfoque, uno crea más de esa realidad. Es por ello que a veces se dice, no, si estás enfrentando una situación de tristeza, enfócate en algo que produzca felicidad. Porque si sigues enfocándote en la situación de tristeza, eso solo genera más tristeza. Pero si te elevas a tener una emoción de mayor frecuencia, como agradecimiento o felicidad, aun si es basado en una memoria, no lo que te esté pasando en el momento, pero en una memoria, eso va a ayudarte a salir del sentimiento de tristeza y a cambiar instantáneamente a una realidad donde te sientes mucho mejor. La meditación y otras prácticas, porque hay muchas formas de meditar por un lado, pero también hay otras prácticas que ayudan a trascender y conectarnos con aquello que va más allá, la experiencia que ofrecen los 5 sentidos. Entonces, todas estas prácticas ayudan en el desarrollo de nuestra conciencia, que en turno nos ayuda a transformar nuestra percepción de la realidad. La transformación de nuestra percepción de la realidad, consecuentemente, ayuda al cambio en la forma en que reaccionamos emocionalmente y en términos de cómo actuamos. Entonces, transforma en turno nuestros procesos, estímulos y respuestas a nivel interior y a nivel exterior. Parte del cambio de percepción requiere reescribir o transformar traumas profundos o situaciones de la infancia o del pasado que literalmente no se pueden olvidar. Y he aquí donde vuelve esa pregunta importante que hicimos más temprano. ¿Puede la meditación ayudarnos a cambiar nuestras respuestas, a transformar nuestra percepción de la realidad, aun cuando nuestras respuestas, formas de actuar, formas de pensar, están basadas en memorias tan fuertes que moldean casi en su totalidad la forma en que vemos la realidad? Es posible que la meditación nos saque de allí y nos lleve a otro lugar, y a pesar de que traumas son profundos y nos han cambiado y nos han definido de tal forma que es difícil. Es en estos casos donde la meditación, o sentimos que la meditación, no es tan efectiva, porque mira, todavía sigo con estos pensamientos pesimistas, todavía sigo con este trauma de la niñez, todavía no me desconecto de esa realidad o de esta percepción. Entonces sí, a veces la meditación sola, y especialmente cuando estamos en el proceso de aprender a desconectarnos, aprender a meditar, la meditación puede aparentemente ofrecer muy poca ayuda, ¿no?, para estos problemas, retos que tenemos de nuestra personalidad, que son más profundos. Imagínate, si pensamos esto con más detalle, es un reto de retos, particularmente con algunos traumas de la infancia o daños que nos han hecho o accidentes que hemos tenido o dolor que hemos sufrido. Cambia todo, ¿no? Aún como vemos a las otras personas, mucho más como vemos al mundo. Tratar de olvidar estos eventos, es como haber manejado bicicleta toda tu vida y ahora borrar esa memoria de cómo se maneja una bicicleta. ¿Eso es algo posible? Parece imposible, pero sí es posible. O reescribir la memoria o transformar la memoria de modo que se vuelve una forma de aprendizaje y no continúa siendo un trauma que se revive cada vez que la mente va al pasado. Entonces,
durante el tiempo de meditación es importante mencionar, si uno logra enfocarse en el momento presente, por ese tiempo, ni el pasado ni el futuro te afectan. Estás viviendo en ese momento que es el único momento real, cuando estás allí presente. Si estás allí, estás dejando ir, si estás yendo más allá de los pensamientos. Entonces, pero cuando regresamos de la meditación, pues a veces de pronto volvemos a sentirnos mal cada vez que vienen esas memorias. Y ahora existen muchos métodos que pueden ayudar a transformar esos sucesos que han cambiado, que cambian nuestra vida de forma tan radical. Entonces, por ejemplo, está la hipnoterapia. También están las visualizaciones, la visualización o la repetición verbal de algunas frases. Por ejemplo, yo merezco amor y merezco respeto, porque aún a esos niveles más fundamentales muchos tenemos retos. Nuestras formas de actuar y de interactuar con el mundo tienen mucho que ver con nuestras falencias. No es posible para nosotros dar algo que no tenemos. Entonces, para mucha gente manifestar amor es un gran reto, porque amor necesita uno tener amor para manifestarlo, y eso es algo que uno a veces no desarrolla. Entonces, como técnica también puede ayudar a reescribir algunas memorias, a escribir algunas experiencias. Ahora, aquella con la que yo estoy más familiarizada es con la kinesiología psicológica o Psych-K, que es es una herramienta muy interesante, porque es como la esencia de ello es conectarse con el subconsciente, o que a veces decimos en Latinoamérica el inconsciente, y poder en una cuestión de minutos transformar una creencia o un trauma, la memoria de un trauma o una creencia, en algo que lo ayude a uno a crecer. O si es una creencia, por ejemplo, de la inhabilidad de uno de lograr algo, la transforma en una creencia de la capacidad de uno de lograr lo que uno quiere en el asunto particular en el que uno esté teniendo dificultades. Entonces, muy pronto debemos explorar eso, y tal vez podemos hacer una interacción en vivo y mostrarles cómo se pueden transformar estas memorias con Psyche, y ver la magia que sucede, ¿no? Pero ahora, volviendo a la pregunta, si podemos, en la medida que meditamos, cambiar nuestras respuestas y cambiar eventualmente nuestra percepción de la realidad y nuestra personalidad, entonces la respuesta es sí. Y se puede hacer de forma consciente, pero a veces no es tan fácil o necesitamos otras ayudas. Entonces a veces sí, a veces no. Y cuando no se puede de una forma, pues se pueden explorar otras opciones para lograr ese cambio. Pero cambio siempre es posible, porque como seres humanos somos esta creación tan perfecta que aún somos como, dentro de este ambiente donde estamos ahora, somos como leones a los cuales se nos siguen diciendo: eres un pez, eres un pez, eres un pez. Y cada vez que bajamos nuestros ojos vemos nuestras garras. Y sin embargo, es posible que por un tiempo sigamos creyendo: somos peces, somos peces, somos peces. Pero llega un momento en que las condiciones ambientales o la inquietud mental nos lleva a un punto en que nos abre nuevas puertas de entender nuestra realidad de forma más profunda, y de eventualmente conectarnos con la realidad de que somos leones, creyéndonos peces, ¿no? Entonces esto es
súper importante porque a nivel colectivo nosotros también estamos en un proceso de despertar. Somos seres materiales. Esto lo es todo. Acumular. Trabaja toda tu vida para acumular el dinero que puedas, comprarte una casa, un carro y no sé qué. Y ahí esa es la felicidad. Y muchos hemos pasado por ello y nos damos cuenta que todavía la felicidad no se ve completa, no se siente completa. Entonces, cuando uno llega a esos puntos, es cuando uno comienza a hacer más preguntas. Entonces, todos estos sistemas que nos enseñan a ver, a percibir la realidad de una u otra forma, solo son útiles en la medida en que nosotros somos conformistas o no cuestionamos nuestra realidad. Cuando esto comienza a suceder, que de hecho es lo más natural para el ser humano, es cuestionar la realidad. Cuando esto comienza a suceder, todo comienza a cambiar y comienza a verse un poquito de caos porque es transformación. No hay transformación sin como desorden y caos y un poquito de sufrimiento y dolor y levantarse y caerse y volverse a levantar y volverse a caer. Todo esto hace parte de un proceso de transición hacia la adquisición de una percepción de la realidad que está más cercana a nuestra divinidad, a lo que somos como creación divina. Mi nombre es Aleja. Es un placer tenerlos en Aprendiendo a Trascender. Espero que se unan en un minuto a la meditación. Ahora podemos empezar la meditación. Podemos sentarnos como es normal en una silla o podemos usar una alfombra de yoga o en el pasto y colocar nuestros pies uno delante del cruzados, uno delante del otro, o sentados sobre nuestros tobillos. O de lo contrario, podemos cruzar las piernas y dejar que las plantas de los pies descansen sobre los muslos o por debajo de los muslos. Cualquier posición que sea cómoda es adecuada también. Una vez estamos cómodos, también podemos usar una cobija para subir un poco nuestra pelvis, nuestros glúteos, subirlos con respecto a nuestras rodillas. Permitir que las rodillas estén más cómodas, de igual forma nuestra espina más espigada y todavía curva, con su curvatura natural. Ahora sí empezamos la meditación. Cerramos nuestros ojos. Y empezamos a notar nuestro aire. Cuando es inhalado y exhalado. Inhalado y exhalado. No control, no resistencia. Solo estamos haciendo parte de ser testigos del momento presente. Inhalamos calma y exhalamos paz.
En el proceso nos damos cuenta que cada experiencia ha sido una oportunidad de crecer. No tenemos nada que intentar o nada que determinar, solo somos observadores y notamos cómo a veces algunos pensamientos vienen y luego los dejamos ir. Y volvemos a habitar en el momento presente. Y nuevos pensamientos vienen y de nuevo los dejamos ir. Mientras seguimos inhalando y exhalando. Escuchamos los sonidos a nuestro alrededor sin identificarlos. Solo interesados en escucharlos. Igual como escuchamos nuestra propia respiración. Entonces inhalamos y exhalamos. Y en este proceso, nuestro cuerpo se relaja. Parte por parte, punto por punto, extremidad por extremidad. La tensión da lugar al relajamiento. Todo nuestro cuerpo se siente suave y relajado. Entonces seguimos inhalando y exhalando. Ahora comenzamos a regresar. Poco a poco abrimos nuestros ojos y nos conectamos con esta realidad. Gracias. Ha sido un placer.